Bueno, sexto año, bienvenidos. Terminaron las vacaciones, así que tenemos que empezar a trabajar nuevamente. Nos queda un mes para el cierre de trimestre, así que les recomiendo para aquellos que tengan tareas atrasadas o que adeuden algunas, que se pongan a tiro con estas, ya que queda poco tiempo y después se les puede llegar a juntar con las próximas clases que vayamos teniendo en este mes. Vamos a empezar a trabajar un concepto de repaso que en quinto ya estuvimos trabajando, que son los estados de oxidación, y esto lo vamos a repasar para poder entender unas reacciones que son un poco más complejas, que se llaman reacciones redox o de óxido-reducción, así que vamos a empezar un poquito con esta clase de repaso. Primero que nada vamos a repasar qué eran los estados de oxidación o de dónde surgían. Si un estado de oxidación lo puedo definir como la carga eléctrica que puso en juego un elemento, ¿sí?, en una cierta unión con otro. Bien, supongamos que yo analizo la unión de la sal de mesa, ¿sí?, el cloruro de sodio, en donde el sodio está unido al cloro. Sabemos que el sodio tiene un electrón en su último orbital, que el cloro tiene 7, y que el sodio, al ser metal, va a perder electrones y el cloro los va a ganar porque es una unión iónica, ¿sí? Entonces, si el cloro tiene 7 electrones y el sodio quiere regalar uno, obviamente lo que aquí pasaba era que el sodio cedía su electrón, el cloro que tenía 7 llegó a 8, quedando cargado negativamente con un 1, y el sodio quedaba cargado positivamente con otro 1. Estos números que yo puse en la parte superior son justamente los estados de oxidación, la carga eléctrica que puso en juego cada elemento para poder unirse. Bien, de esa forma podemos definir el estado de oxidación. Todos los elementos de la tabla periódica tienen distintos estados de oxidación. Algunos tienen estados de oxidación fijos, que no cambian, como por ejemplo todos los que están en el grupo 1 y en el grupo 2, como el sodio, el litio, el magnesio, calcio y demás. Y otros elementos tienen estados de oxidación que pueden cambiar. Por ejemplo, los no metales, en donde encontramos el nitrógeno, el cloro, ¿sí?, el azufre, tienen distintas variantes y yo voy a tener que tratar de deducir cuáles utilizan. Bien, ¿qué pasa? Para poder asignar los estados de oxidación, nosotros tenemos una lista bastante larga de reglas. Yo simplemente voy a explicar las tres más sencillas de recordar y con esas tres directamente voy a poder aplicarlas y saber el estado de oxidación de cualquier elemento en cualquier sustancia. La primera regla me dice que si las sustancias que yo estoy analizando son sustancias simples, ¿sí?, es decir, formada por un solo tipo de elemento, el estado de oxidación de ese elemento siempre va a valer 0. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo hierro, ¿sí?, un material que está formado solo por hierro. Quiere decir que como el hierro no se unió a nada, simplemente se unió entre los mismos elementos, el estado de oxidación que va a tener va a valer 0, ¿sí? Lo mismo pasa con las moléculas diatómicas o triatómicas. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos tiene de fórmula molecular O2. ¿Qué quiere decir? Que es oxígeno con oxígeno. Entonces, al ser una molécula simple, también tiene de valor, ¿sí?, de estado de oxidación 0. Es decir, no se dio ningún electrón, no ganó electrones, simplemente, ¿sí?, eran todos elementos iguales que estaban formando parte de esa molécula. En el caso del ozono, por ejemplo, que está en la capa de ozono en la atmósfera, pasa lo mismo. La fórmula es O3. Cada molécula tiene 3 átomos, pero como todos son de oxígeno, en este caso también vale 0 su estado de oxidación. Eso dice la primera regla. La segunda regla lo que me dice es que hay algunos elementos que siempre tienen el mismo estado de oxidación. Los que más me conviene acordarme son el hidrógeno, que siempre vale 1 positivo, y el oxígeno, que siempre vale 2 negativo. Acordándome estos dos, voy a poder deducir todos los demás, ¿sí? Y la tercera regla me dice que todos los compuestos y moléculas, al calcular sus estados de oxidación, me deben dar 0. ¿Y qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico está formado por hidrógeno, por azufre y por oxígeno. Si yo analizo los estados de oxidación de cada uno de estos elementos, puedo decir, como me dice la regla 2, que el hidrógeno siempre tiene 1 positivo y que el oxígeno tiene un 2 negativo. Acá ninguno de estos tres va a tener número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque no están solos, están acompañados de otros elementos. Entonces, lo que me está diciendo la tercera regla es lo siguiente. Como el hidrógeno tiene un 2 en la parte inferior, debo multiplicar ese 2
por el 1 del hidrógeno. Entonces digo 2 por 1, 2 positivo. El oxígeno tiene un 4 con un menos 2 arriba, por ende voy a decir 4 por menos 2, menos 8. Y lo que me dice la regla 3 es que toda esta operación resultante me debe dar 0. Si acá tengo un 2 positivo y acá tengo un 8 negativo, el número positivo que me falta para que esto me dé 0 es un 6 y es justamente el número de oxidación que usó el azufre. Por eso les decía, ¿sí?, que la regla 2, de que el hidrógeno siempre vale 1 y el oxígeno siempre vale menos 2, me van a ayudar directamente a saber, ¿sí?, el número de los demás elementos que estén unidos en la molécula. Y debo tener en cuenta entonces que siempre me debe dar 0. Sabiendo esto, ¿sí?, nosotros podemos explicar lo que en realidad queremos entrar en detalle en esta clase, que es el tema de la oxidación y la reducción, las reacciones que se llaman redox. En las reacciones redox, ¿sí?, lo que ocurre es que hay un cambio químico, es decir, hay ciertas sustancias que interactúan y cambian, se transforman en otras. Y en ese cambio, unos elementos pierden electrones y otros elementos los ganan. Es decir, hay un intercambio electrónico y se forman nuevas sustancias. Supongamos que yo digo, bueno, tengo, como dije hoy, hierro, ¿sí?, que está en el patio, por ejemplo, una varilla de hierro, y ese hierro entra en contacto con el oxígeno del aire. Como sabemos, cuando el hierro queda a la intemperie y entra en contacto con el oxígeno, se va a oxidar. Lo que se forma es un óxido de hierro, que tiene esta fórmula. La fórmula del compuesto es esta que está acá. Entonces digo, bueno, ahora lo que voy a hacer es analizar los estados de oxidación de cada elemento y ahí me voy a poder dar cuenta de si hubo un intercambio de electrones o no. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Voy a poner un cuadradito arriba del hierro, uno arriba del oxígeno, uno arriba del hierro y otro arriba del oxígeno. Recuerden siempre que la flecha en la ecuación divide los reactivos, las sustancias iniciales, de los productos, es decir, las sustancias finales. Y empiezo con los reactivos. Digo, bueno, en este caso, este reactivo, ¿por qué está formado? Por hierro. ¿Hay algún otro elemento? No, es una sustancia simple. Entonces, su número de oxidación va a valer 0. ¿Bien? En este caso, en el oxígeno está formado solamente por oxígeno, entonces también es una sustancia simple, por ende su número de oxidación va a valer 0. ¿Bien? Ahora, si me voy del lado de los productos, el hierro acá está unido al oxígeno, o sea que su número de oxidación no puede ser 0, y para el oxígeno tampoco. Pero puedo recordar, según la regla 2, que el oxígeno cuando se une a otro elemento siempre va a actuar con menos 2. Entonces, arriba de la O voy a poner un menos 2. Si yo hago 3 por menos 2, esto me va a dar menos 6. Y acá, si esto me debe dar 0, necesito un 6 positivo. Si acá la cuenta resultante es un 6 positivo, dentro de este casillero me tengo que preguntar qué número hay que multiplicado por el 2 del hierro me dé 6. Obviamente es 2 por 3, 6, y de esa manera obtengo el 0 en este compuesto. Ahora fíjense, en un principio el hierro cuando estaba solo tenía estado de oxidación 0. Y del otro lado, cuando estaba unido al oxígeno, su estado de oxidación fue más 3. En el caso del oxígeno, en un principio tenía estado de oxidación 0, pero después, cuando se unió al hierro, su estado cambió a menos 2. Fíjense que uno aumentó su número de oxidación y el otro disminuyó su número de oxidación. Quiere decir entonces que el que aumentó su número de oxidación perdió electrones, se volvió más positivo. Y esos electrones que perdió los ganó la otra sustancia, que en este caso es el oxígeno, y se redujo, ¿sí? Ganó electrones. Entonces, como conclusión, vamos a decir lo siguiente. En una ecuación química en donde las especies o elementos cambian su número de oxidación, ¿sí?, podemos decir que involucró un proceso redox o de óxido-reducción, en donde una de las sustancias perdió electrones que la otra ganó, y eso hizo que cambien sus números de oxidación. Lo que ustedes van a tener que tratar de hacer en las tareas es identificar si estos números de oxidación cambiaron o no, ¿sí?, y de esa forma decir si la reacción es redox o no es redox. Es decir, que si yo acá hubiera hecho el mismo análisis, pero los estados de oxidación no hubieran cambiado,
esa reacción no hubiera sido una reacción redox, ya que los electrones no se intercambiaron entre ninguna de las sustancias implicadas en esa ecuación. Bien, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, les voy a pedir que me consulten principalmente por Instagram, ¿sí? O por Facebook, ya que de esa forma yo puedo responder más rápido. Cuando ustedes me mandan por ahí mensajes de consultas por mail, suelo demorar más, ya que en el mail llegan trabajos de todas las escuelas, hay muchos mails y yo voy corrigiendo a medida que ustedes entregan, entonces hasta que yo llegue a poder responder la duda, encontrar ese mail, voy a demorarme más. Por eso les recomiendo que pregunten por ahí por otro lado para obtener una respuesta más rápida y poder justamente resolver las tareas con mayor celeridad. Espero que se sigan cuidando, que estén todos bien y les mando un saludo grande.